panorama bastante rico y enriquecedor de los conceptos de gobernabilidad y gobernanza, porque los cuatro expositores han presentado o bien su propio punto de vista o el de los autores que han citado o los que son o lo que han sido las prácticas gubernamentales sobre la materia. El doctor Pastrana vincula mucho el tema de gobernabilidad y gobernanza a la globalización. El doctor Jiménez insiste en cuanto a que la naturaleza de las funciones del Estado, que el Estado interventor o regulador, o si busca alianzas privadas, también incide sobre la gobernabilidad y la gobernanza. Y los doctores Prado y Simons plantean la dimensión política de la gobernabilidad y la gobernanza, en la medida en que el doctor Prado dice eso está vinculado al grado de democracia y de descentralización que haya en el Estado de que se trata. El doctor Simons dice no se debe tener de la gobernabilidad y la gobernanza una visión meramente gerencial, casi que empresarial, sino que hay necesidad de tener una visión política del tema. Pero son ustedes los llamados a pronunciarse sobre esas intervenciones a través de sus preguntas, sus aportes, sus cuestionamientos. Entonces yo les ofrezco la palabra, no sé quién vaya de parte de la universidad a distribuir o a entregar el micrófono para que haya las intervenciones de las señoras y señores profesores y estudiantes. Buenos días, señores panelistas, compañeros. Mi nombre es Carlos Morales, yo soy estudiante del noveno semestre de Relaciones Internacionales y mi pregunta va un tanto a temas coyunturales. Actualmente España está atravesando por un proceso electoral en el cual las regiones autónomas estarían buscando una independencia. Esto representaría un cambio en el modelo de gobernanza para el gobierno de Mariano Rajoy. Tengo entendido que estos son retos que representarían un cambio en toda Europa. Es decir, porque estas regiones autónomas, alguna vez a lograr tener su autonomía como tal, independizarse de España, podría generar que otras etnias, en este caso los gitanos o la población musulmana presente en Francia, tengan una serie de proyectos similares para lograr esta separación y que sean, por una u otra parte, nuevos estados dentro del escenario europeo. Mi pregunta es la siguiente: ¿existe dentro del modelo de gobernanza actual esta opción, como decirlo, de que estas regiones autónomas adquieran un estatus de Estado, o simplemente el gobierno va a hacer un pequeño cambio en su modelo de gobernanza para aceptarlos y nuevamente intentar retenerlos como regiones autónomas? Gracias. ¿A quién le formula la pregunta? Al profesor Carlos Andrés. Bueno, lo que ocurre con España es un tema muy importante frente al tema de las independencias regionales. Cuando España se democratiza con la Constitución del 79-80, lo primero que se le da libertad y cierta autonomía es a las regiones autónomas. Entonces se les dice, listo, las regiones ustedes van a tener su propia autonomía administrativa, su propia autonomía fiscal. ¿Qué sucede en este momento? En este momento el tema de las regiones, si ustedes miran el tema del llamado de autonomía de las regiones que se da en España, es bajo términos principalmente, o sea, claro, la idea es buscar la autonomía, pero no solo desde el punto de vista lingüístico o punto de vista cultural, sino principalmente bajo un tema que es el económico. O sea, ¿por qué
hasta ahora o recientemente se hace ese llamado de las regiones autónomas a ser independientes. Si ustedes se dan cuenta y miran el fenómeno de indignados donde en las regiones autónomas más inequitativamente o con problemas económicos, que recibían grandes dineros, grandes partidas de la nación por parte de la descentralización, pero que en este momento se la recortan. Entonces, en ese momento, cuando viene ese recorte económico, las regiones dicen, listo, Estado español, si usted no me va a colaborar o no me va a ayudar para sostener económicamente mis políticas sociales, entonces déme la autonomía. ¿Qué es lo que va a hacer Mariano Rajoy? Mariano Rajoy lo que va a hacer es buscar mecanismos para brindarles mayores posibilidades de autonomía a las regiones sin que se desliguen de España, porque es que España tiene que mantener dos cosas, tiene que mantener su territorio y mantenerse en la Unión Europea. Entonces tiene por un lado que darle más autonomía a las regiones autónomas para que no, y para apocar un poco esos llamados de independencia por un lado, pero por el otro lado también busca crear políticas económicas y sociales que lo puedan y le permitan mantener en la Unión Europea. Por eso uno de los llamados que hace Rajoy implícitamente a Angela Merkel para que la ayude económicamente es, o sea, yo necesito de su ayuda económica, pero es que las regiones autónomas no se me independicen, porque es que si ocurre eso, ocurre lo mismo en Francia, puede ocurrir lo mismo en Italia, puede ocurrir lo mismo en Alemania. Entonces podría crear un efecto dominó, que es lo que tampoco quiere la Unión Europea. Entonces ahí también juegan por eso juegan también los actores internacionales. Repito, si ustedes miran en este momento los discursos de la presidenta Angela Merkel en Alemania, el presidente de Francia, ¿sí?, son argumentos de cómo mantener la Unión Europea, ¿sí?, y cómo colaborar a los estados para que no se conviertan en estados fallidos. ¿Sí? ¿Respuesta a la pregunta? No del todo. Yo pregunté que nuevo, si hay un cambio en el modelo de gobernanza. Pues básicamente es reputación de lo que yo había dicho como contexto a la pregunta. No, por eso, es que precisamente cuando usted plantea de que qué es lo que tiene que hacer España es eso. Lo que tiene que hacer Mariano Rajoy y lo que va a hacer Mariano Rajoy es crear políticas para brindarle mayor autonomía a las regiones para que no se disgregue, para que no haya una disgregación del Estado español. Pero para que eso se dé también necesita el apoyo económico de las líderes de la Unión Europea, porque lo que digo es que España tiene que jugar en dos frentes, tiene que jugar en el frente de no disgregarse territorialmente y mantenerse en la Unión Europea. Y los demás países de la Unión están buscando la forma de cómo mantener la Unión Europea precisamente sin que ningún otro Estado se desligue de ella. Aquí la dama está pidiendo el micrófono. Buenos días, mi nombre es Laura Camila Sarabia. La pregunta va para el doctor Carlos Prado y se habla de una fragmentación entre los intereses desarrollados del individuo y frente al Estado. ¿Cuál sería el medio o cuáles serían los cambios de la estructura del sistema para eliminar esta fragmentación? Bueno, para mirar y analizar la fragmentación, ¿sí?, habría que mirar y sobre todo reforzando lo que bien plantea el doctor Simons, es que esos nuevos movimientos sociales, estos nuevos tipos de movilización, lo que deben crear y aportar es también una forma de aportar mecanismos al sistema democrático de sus estados. Y también, digamos, la mejor forma de llamar la atención para que los estados realmente se den cuenta que es importante tener en cuenta al ciudadano es por medios democráticos, principalmente que el voto en las elecciones nacionales. O sea, tiene que haber primero un llamado de atención de los ciudadanos más activo hacia los partidos políticos y hacia sus dirigentes políticos, porque no podemos desligar que, de todas maneras, ¿quiénes hacen las políticas públicas en los estados? Los parlamentarios o los congresistas. ¿Sí? Lo que pasa es que a ellos se les olvida muchas veces de que para llegar a donde están necesitan entender al ciudadano.
Entonces lo que necesita el ciudadano es también ejercer mucha presión, una presión mucho más activa a nivel de movilización social, pero también que esa movilización social busque la creación por medio de los mecanismos participativos que existen para crear políticas internas de los estados que permitan un mayor manejo y que no se desligue esa participación del ciudadano con el Estado. Por eso es que en España funcionan y existen como mecanismos los referéndums, pero esos referéndums todavía no se han hecho activos, ¿sí? Y es un mecanismo que existe que lo puede utilizar divinamente también el movimiento de indignados para exponer su posición e implementarla de forma constitucional y de forma legal. Buenos días para todos y todas. Mi nombre es Marcela Martínez. Mi pregunta es para el doctor Jaime Castro. Yo me pregunto, en el título 10 habla sobre los organismos de control, sobre la Procuraduría, Contraloría y sobre todo lo que es la Defensoría del Pueblo. Entonces, si estos organismos de control que maneja, por ejemplo, el Contralor, toda la parte fiscal, ¿qué autonomía tendrían si está permeado porque es elegido por el Congreso? ¿Qué autonomía tiene para manejar la parte fiscal? Gracias. Artículo 137, también lo dice el 267 y el 279, donde dice el control fiscal, la cual es una función pública que vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Y ahorita estamos por ejemplo, vemos al Contralor y al Procurador muy sonado en la televisión. Gracias. Yo creo que los llamados organismos de control están reflejando en buena medida y en términos generales la crisis de legitimidad que sufren las corporaciones en las que tienen origen esos organismos de control. Es decir, si uno toma los consejos municipales o distritales, las asambleas departamentales y el Congreso de la República, que son los titulares de la designación de personeros, contralores territoriales, contralor general y procurador general de la Nación, va a encontrar que los vicios, las mañas, las prácticas, la ilegitimidad de esas corporaciones de elección popular se refleja en mayor o menor grado en las personas que ellos eligen para que sean titulares de los organismos de control. Aparecen de pronto personalidades que se salen de lo común, de lo general, y entonces le dan una gran independencia a una Contraloría, a una Personería o a una Procuraduría. Pero eso, infortunadamente, es la excepción. La regla general es la de que los organismos de control reproducen, como dije, en mayor o menor grado, los vicios, las mañas, las prácticas de las corporaciones de elección popular. Ahí está una de las causas de la crisis de la descentralización en Colombia. La descentralización en Colombia produjo en su primera etapa, en su primera época, resultados, si no totalmente favorables, por lo menos aceptables. Hay unas mediciones que hicieron el Banco Mundial, la Administración Nacional, algunos centros calificados de estudios, conforme a las cuales la descentralización, para decirlo de manera resumida, uno, empezó a cambiar el mapa político del país. Las alcaldías y las gobernaciones dejaron de ser monopolio de los partidos tradicionales. Empezaron a acceder a alcaldías y a gobernaciones fuerzas independientes, comunitarias, rebeldes al interior de los partidos. Los mismos sacerdotes de la Iglesia Católica, en un momento determinado, alcanzaron alcaldías importantes. Barranquilla, Cúcuta, Dorada, Montería, son famosos. Muchos pastores cristianos de iglesias evangélicas igualmente accedieron a posiciones
discusiones de carácter político a nivel local y regional. Luego, mejoró la cobertura y la calidad de los servicios públicos. Y luego, garantizó que hubiera inversión pública en todo el territorio nacional. Esas eran una de las ventajas de la descentralización. Con el paso del tiempo, desafortunadamente, un buen número de alcaldías, también de gobernaciones, ha venido cayendo en manos de roscas, de camarillas, de mafias políticas, muchas veces familiares, que han convertido municipios y departamentos en feudos podridos. Eso se debe a muchas causas, pero una de ellas a la crisis de los organismos de control. Buenos días, acá. Del otro lado. Primero que todo, muchísimas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mónica Rico, soy estudiante de séptimo semestre de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Y mi pregunta va dirigida al doctor Eduardo Pastrana Huertas. Se dice que frente a los problemas propios de la globalización, que presentan un reto para la concepción de gobernabilidad y gobernanza local, surge la gobernanza transfronteriza regional, que llena el vacío que deja la falta de adopción de medidas efectivas en el ámbito multilateral. La pregunta es, si la fórmula teniendo en cuenta los problemas de integración en América Latina, ¿cómo hacer frente a esos problemas que desbordan las fronteras del Estado-Nación si las organizaciones regionales no se consolidan más allá del campo económico? ¿Puedes repetir la pregunta, que no te entendí la parte final? La pregunta... No se oye. Ok, ahí sí se oye. Y habla despacio. Ok, la pregunta es, concretamente, y repito que la formulo teniendo en cuenta los problemas de integración de América Latina, ¿cómo hacer frente a esos problemas propios de la globalización que desbordan las fronteras del Estado-Nación si las organizaciones regionales no se consolidan más allá del campo económico? Bien. América Latina tiene dos problemas. Cuando me refiero a América Latina, estoy haciendo énfasis en los estados latinoamericanos. Quisiera enfocarme más en Sudamérica, que es lo que más hemos venido trabajando. Y esos dos problemas son los siguientes. Primero, en un grado mayor o menor, cada uno de nuestros estados tiene un déficit en cuanto al proceso de construcción del Estado. No se ha concluido. Segundo, tiene un problema de que el proceso de construcción de la nación, más visto desde un punto de vista sociológico, tampoco se ha terminado. El primero, todavía no hay un control del territorio en la mayoría de los estados norteamericanos. Y eso se evidencia a partir de los distintos problemas que se pueden diagnosticar en cada uno de los estados de Sudamérica, donde hay una presencia precaria del Estado y hay una debilidad crónica de las instituciones. El segundo problema es que la nación, desde una perspectiva sociológica, que tiene una gran hipoteca histórica en el momento en que se construyen los estados latinoamericanos de manera artificial en espacios territoriales. Algunos coincidieron con los territorios de las antiguas audiencias, otros no. Los proyectos de nación por parte de los triunfadores de las guerras de independencia no incluyeron al 80% de la población.
Y hemos venido en una deriva en los últimos 200 años, a través de la cual se ha venido integrando paulatinamente a gran parte de la población, de los ciudadanos, tanto al sistema político, al sistema económico y al sistema social, donde todavía se expresan grandes brechas o abismos en esos tres planos al interior de cada uno de nuestros estados. Esos dos problemas crean dos obstáculos grandes para que la integración regional se legitime a nivel de los ciudadanos. Es decir, si todavía no hemos terminado de construir el Estado-Nación y no se han incorporado los distintos segmentos de la sociedad a la nación, es difícil motivar o estimular a la ciudadanía para un proyecto supranacional o más allá de las fronteras del Estado. Casi que todos los proyectos de integración nuestros han sido totalmente centralizados, ya han sido proyectos de las élites. Y desde la perspectiva de las élites solo se han concentrado en el plano económico, y en el plano económico ni siquiera hemos ido más allá de las zonas de libre comercio, porque han primado fundamentalmente los intereses de las élites económicas locales o nacionales. Yo no sé si la apuesta que en este momento le está haciendo Brasil, que trata de legitimarse como líder regional, en parte para ser aceptado también como un actor global, con el UNASUR, que no responde, digamos, a los procesos tradicionales de la racionalidad económica, sino más multitemática, porque ahí hay una serie de cuestiones sobre la seguridad, el desarrollo de la infraestructura, porque ahí se incorporan todos los programas IRSA, es decir, esa idea de que integrar más desde la perspectiva de la construcción de redes viables, energéticas o de comunicación para, en cierto sentido, abrir el espacio a la expansión de las grandes empresas brasileñas o dinamizar más el problema de la integración económica. Y está el tema de ciencia, tecnología, etcétera, etcétera. Sí, eso que para mí, en cierto sentido, es mirando un poco la estrategia sudamericana de Brasil, es el cerco, es una especie de círculo concéntrico, periférico, de un núcleo de su estrategia, porque el núcleo duro lo representa Mercosur, pero pues hay una serie de asimetrías de los distintos proyectos, tanto de los miembros de la AIP, Colombia, Perú y Chile, que no podrían insertarse, digamos, a un proceso de negociación a nivel de Mercosur, pero sí a través de UNASUR, hasta donde ante su renuencia a ceder soberanía, es decir, a esa idea de la soberanía compartida, se podría avanzar más y Brasil sería capaz de sufragar más costos, porque es que los liderazgos cuestan, y si no preguntémosle a Alemania, preguntémosle a los demás estados europeos, a pesar de la crisis que se presenta, cuánto ha costado los fondos estructurales que permitieron paulatinamente que se insertaran los demás estados que fueron aspirando progresivamente a ser parte del proyecto europeo. Es decir, hasta dónde Brasil o las élites europeas y la sociedad brasileña logran legitimar mayores costos para que podamos avanzar tal vez más allá de la idea económica a una integración más multidimensional que fortalezca un poco ese bloque o esa idea de construcción de región, que es a donde se apuntan los procesos de reorganización del orden mundial, y que logren una Sudamérica con capacidades de mayor competitividad frente a los demás bloques que se estén dando. Y ese es el gran dilema de Brasil. Si lo logra y logra procesos de seguimiento de su liderazgo y fortalecer más estos procesos, posiblemente avancemos a esos niveles más profundos de la integración, pero seguimos teniendo un problema. Mientras otros estados, que era lo que inicialmente se señalaban, avanzan a la formación del bloque y concluyeron su proceso de construcción del Estado y de construcción de la nación,
nosotros tenemos el dilema de que no los hemos terminado, pero al mismo tiempo tenemos que redefinir la estructura y las funciones del Estado a un nivel regional superior para poder enfrentar de manera más efectiva los retos de la globalización. Y ahí está el gran problema que tenemos en América Latina. Buenos días, mi nombre es Dina Maya, soy estudiante del cuarto semestre. Vamos a oír la última pregunta. Usted ha sido la favorecida. Mi pregunta va dirigida para el doctor Simons. Se supone que usted hace la afirmación de que la confianza produce inversión, que en su mayoría es extranjera, pero que esta inversión genera crecimiento más no desarrollo. Mi pregunta es, ¿cómo se generaría una política pública de trasfondo social que produzca desarrollo y no solamente crecimiento? Gracias. Bueno, obviamente esa respuesta hay que construirla en unos buenos años, ¿no? Porque se trataría de modificar muchos de los elementos estructurales sobre los cuales se cimenta el Estado, que digamos presenta las falencias que nos comenta el doctor Pastrana, pero que también tendría que preguntarse por elementos estructurales de cómo nos entendemos nosotros como sociedad. Apuntar a una política pública que no limite los aportes de la inversión extranjera, por ejemplo, solo al crecimiento, necesita precisamente de la política. Es decir, no hay que entender la formulación de las estrategias de política económica como un elemento solamente acotado a la tecnocracia que se pueda desarrollar desde las instituciones públicas. ¿Qué quiere decir eso? Que la política económica tiene que empezar a ser debatida por el país. No puede limitarse solamente la participación política de los ciudadanos al voto o a opinar sobre uno que otro elemento en algún noticiero cuando un presidente o expresidente tiene algún arrebato, sino que se necesita canalizar los espacios de participación política hasta el nivel de la política económica. Nosotros no tenemos mucha experiencia en eso. En el continente, solamente en Porto Alegre, en Brasil, y algunas experiencias en Bolivia, se logró llevar la participación política hasta el presupuesto público. Nosotros tenemos la participación política hasta el plan de desarrollo. No lo tenemos a la hora de definir cómo se asignan los recursos, porque se ha entendido que eso es un tema de tecnocracia, ¿no? De la gente que sabe manejar la red pública. Pues habría que empezar a generar canales. ¿Por qué? Porque en la medida en que eso se genere, digamos, no va a ser solamente la racionalidad de la administración de los recursos públicos lo que va a operar a la hora de la definición. Ese sería un elemento. Otro elemento clave y sin el cual y muchos países de la región no van a avanzar mucho, y es que los esquemas de negociación en sectores mineroenergéticos, que digamos son los que le generan más ingresos al país, son esquemas de negociación que ofrecen demasiadas garantías a los inversionistas. Si ustedes se meten a Ecopetrol y encuentran y se meten a estudiar todos los esquemas de negociación que operan, están fundamentados a partir de brindarle al inversionista extranjero la mayor libertad posible en la utilización del predio, porque a la verdad, limitado al pago de una arriendo, que son las garantías. Entonces, ¿qué pasa? Para mejorar los niveles de transferencia de valor de la inversión extranjera a la sociedad civil, habría que buscar esquemas de negociación que vayan más allá de las regalías, por un lado, que de alguna manera le den espacio a la población de estas regiones en la definición de los proyectos que serán atendidos por los recursos de las regalías. Sí, solamente es eso. Y ahí sí, el profesor Pastrana es experto en eso. Habría que mejorar y diversificar el sistema de participación del Estado. El Estado colombiano cada vez más opera como un garante y no como un socio. Así Ecopetrol se haya procurado como el gran socio. No, o sea, Colombia lo que está es entregando zonas de explotación, pero no está operando como socio de la producción de bienes mineroenergéticos. Entonces Colombia necesita entrar más allá. Brasil sí lo logró. Petrobras es una empresa que
desde el 94 dejó de concentrar gran parte de sus esquemas de asociación en otorgar zonas de explotación, sino que empezó a ser socio, empezó a operar también conjuntamente con el sector privado en los proyectos de explotación petrolera. Y eso ha ubicado a Petrobras dentro de las 10 empresas más grandes del mundo y como una de las empresas que mayor valor le transfiere de los recursos de la operación internacional a la sociedad, a la población. Entonces, digamos que ahí encontraríamos dos canales de intervención. Uno, mejorar la participación política en temas presupuestales, pero una también más de carácter de nuestros representantes en la política, y es darse la pena por diseñar esquemas de negociación en sectores claves como el minero energético que trasciendan el otorgamiento de títulos de explotación para que el Estado vuelva a ser socio activo y real y productivo de esos proyectos. ¿Que no es fácil? Pues claro que no es fácil. ¿Que no va a ser en unos cuantos años? Pues obviamente que no va a ser en unos cuantos años. Pero son dos canales que a futuro podrían dar algunos visos para que se dé lo que tú planteas. Agradecemos a los académicos que nos acompañan el día de hoy, dejándonos un legado valioso que, como es su conocimiento, a esta casa de estudios. Como símbolo de gratitud por su participación y por todos sus aportes, hacemos la entrega de un obsequio a nombre de esta alma mater. Además, aprovecho para invitar a todos los estudiantes a la segunda parte del día de hoy de la Semana Internacionalista, como es la jornada de cineforo que se proyectará en el auditorio Esteban Jaramillo a las 2 de la tarde. Gracias por su participación, por su asistencia. Feliz tarde.